Vamos a arrancar esta mañana. Ustedes tienen su boletín. Quiero arrancar leyendo el boletín. Por favor, sígame la lectura y es básicamente un bosquejo de todo lo que vamos a ver. El título es La Segunda Salvación. Citabas Isaías 12:2 y dice: puede que teológicamente este título no sea el más apropiado o que genere algún tipo de pregunta, pero las Escrituras nos hablan de la salvación que el Señor Dios hace en la vida del creyente, y la Biblia no está hablando de la primera salvación. La Biblia nos habla de la primera salvación, esa salvación tan grande, esa salvación tan fuerte que Dios hizo en nuestra vida. Hoy lo cantábamos, la cruz. En la cruz está el sello y la habilidad de Dios para salvarnos, para trasladarnos de poder de pecado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Pero la Biblia también habla, por así decirlo, de otra salvación. Y es que la salvación es un proceso, amén. Entonces ahí dice, en el segundo párrafo, esta salvación se expresa con verdadera alabanza, con cántico nuevo, y este fue el caso de Ana, David, Job, Asaf, María y muchos otros que cantaron a Dios por su salvación. ¿Cuál es esta segunda salvación? O a lo que en esta prédica se llama segunda salvación. Es la salvación de todos nuestros enemigos interiores. Es lo que hemos llamado en Casa Josué operación limpieza. ¿Se acuerdan de la operación limpieza? Amén. Para entender este tema debemos de continuar con el proceso de construcción del edificio espiritual de Dios para nuestras vidas, el cual consiste, y si ustedes se recuerdan, dos tipos de proceso en el proceso de construcción, según Jeremías 1:10, arrancar, destruir, arruinar y derribar para edificar y plantar. Y nuestra confianza está en que el Santo de Israel lo hará en nuestras vidas. Meditemos a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo acerca de esa segunda salvación y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de unirnos al propósito de su voluntad para destruir toda construcción que no sea del Señor y que la Biblia le llama orgullo. Es una forma de resumir y de llamar a la construcción espiritual que tú y yo hemos levantado y que no viene de Dios. Permitamos que su construcción espiritual sea levantada en nuestras vidas con salvación, alabanza, arrepentimiento y santidad para poder cantar ese cántico nuevo que Ana cantó y que hoy lo cantamos durante el tiempo de la alabanza. No hay santo como Yahvé y no hay roca como el Dios nuestro. 1 Samuel 2:2. Y entonces vamos a arrancar. Es continuación de la serie que llevamos desde el año pasado, no sé si usted se recuerda, y si no lo invito a que lo revise, ahí está en la página web, construyendo un edificio espiritual, la parte 4 sería, y específicamente este tema le he llamado la segunda salvación. ¿Por qué segunda salvación? Y lo invito por favor a que me acompañe en sus Biblias, Isaías capítulo 12, versículos del 1 al 6. Y por favor no solo abra su Biblia o encienda su Biblia, sino también saque su lapicero, saque su colorcito, porque también vamos a subrayar. Hay palabras importantes que las debemos de marcar para que no se nos olvide y porque con esto vamos de una cita en otra cita, en otra cita, en otra cita, trazando toda una verdad. Es ese tejer en la palabra de Dios. ¿Ya tiene la cita? Dice la Biblia: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahvé, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Versículo 2, he aquí Dios es, ¿qué dice? Salvación mía. Lo subrayo ahí con rojo, por favor, marque esa palabra salvación porque nos va a servir más adelante y porque esta palabra es tremenda. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, quien ha sido salvación para mí. Versículo 3, sacaréis con gozo aguas
de las fuentes de la salvación. Si se da cuenta ahí subrayé como las palabras importantes y especialmente la palabra salvación. Quiero que la subraye y que ponga atención a esta palabra salvación. Y esta palabra salvación, aunque lo podemos tener como esa primera salvación tan grande, también habla de ese proceso de salvación que ocurre en la vida de todo creyente. Esta cita de Isaías también es una cita profética y es una cita que se va a cumplir más adelante en el futuro. Pero la Biblia, toda la Escritura es útil el día de hoy para mi vida. Amén. Entonces, esta cita la puedo hacer mía el día de hoy en mi vida. Sigamos adelante. ¿Qué quiere decir esa palabra que usted marcó ahí? Salvación. Y de ahí viene el título de la prédica. Esa palabra tremenda y bendita no solo tiene un significado, sino detrás tiene un nombre. Y esa palabra salvación, que la Biblia la tradujo ahí al español, salvación, la palabra es Yeshua. ¿Y de dónde viene la palabra Yeshua? Yeshua es la raíz de la palabra Yehoshua. Y ahí viene cómo venimos a relacionar y a trazar las verdades bíblicas. En hebreo, esa palabra es el nombre de Josué. ¿Se recuerda usted de Josué? ¿Sí? Hay un libro que tiene ese nombre en la Biblia y hay un tremendo personaje que tiene ese nombre. Estábamos en ese nombre precioso, Yeshua, que en hebreo la traducción es Josué, Antiguo Testamento, Josué. Y si usted se recuerda de ese personaje Josué, tenía una connotación tremenda. Fue designado por Dios, fue ungido por Dios para sustituir un proceso. ¿Qué proceso sustituyó Josué? Por así decirlo, sustituyó el proceso del líder Moisés. ¿Cuál era el proceso del líder Moisés? Moisés era el libertador y Dios utilizó a Moisés para esa salvación tan grande. La Pascua, el pueblo estaba esclavo, cautivo en Egipto. Dios utiliza a Moisés y con su mano poderosa y su brazo fuerte, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo hace pasar por el mar y continúa el desierto. Ese es el proceso de la salvación. Pero en eso hay un cambio de estafeta espiritual propiciado por Dios. Y en ese cambio de estafeta espiritual viene el nombre de Josué. Ahora, Josué no es la salvación que Dios hizo a través de Moisés. Josué es otro tipo de salvación. ¿Y cuál es ese tipo de salvación? ¿Se recuerda usted? La conquista de la tierra prometida. Y nos han enseñado acá en Casa Josué y nos han enseñado por muchos años ya que esa tierra prometida es mi corazón, es su corazón. Entonces, no sé si bailando salvación, no sé si bailando el nombre Yeshua o Yehoshua, el nombre de Josué. ¿Y cuál es la connotación de esta salvación tan grande? La connotación es conquista, conquista de tu corazón y mi corazón. Y esa conquista la Biblia le llama salvación, salvación, amén. Pero no solo se queda ahí, Nuevo Testamento en griego, la traducción es Jesús, Jesús. Jesús es el conquistador de tu corazón y de mi corazón, amén. En esa segunda salvación, amén. Y con esto no estoy haciendo a un lado la salvación tan grande de la cruz del Calvario, amén. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, hermanos, todos los días de nuestra vida lo debemos de recordar, lo debemos de tener grabado en nuestro corazón y debe ser uno de los motivos de nuestra alabanza y de nuestra adoración continua, amén. Bendito sea su nombre. Entonces, ahí donde marcó salvación, la palabra es Yeshua. Continuamos, versículo 4, y diréis aquel día. ¿Qué día? Pues ese día de salvación. Cantad a Yahvé, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Ahí subrayé la palabra cantad, porque todo el contexto de esta segunda salvación, de esta continuación de la construcción de ese edificio espiritual, tiene que ver con cantar. Ahora, no es el cantar cuando estamos debajo de la ducha, en el baño, o el cantar cuando encendemos la emisora cristiana. La Biblia no está hablando nada de eso. Versículo 5,
Cantad salmos a Yahvé porque ha hecho cosas magníficas. ¿Qué cosas magníficas, hermano? Esas cosas magníficas que Yeshua quiere hacer en nuestro corazón, que Josué, que Jesús quiere hacer en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío. Sea sabido esto por toda la tierra. Hermano, usted tiene que estar informado de esto. Usted lo tiene que entender. Usted tiene que poner su mente, alma, fuerza, corazón para entender esto, porque toda la tierra tiene que saber esto. Amén. La tierra de nuestro corazón. Versículo 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, y aquí hay una palabrita, por favor, subráyalo, el Santo de Israel. Amén. Eso es uno de los atributos de nuestro Dios, eso es uno de los atributos de Jesucristo. Él es santo, Él es santo, 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 y nos invita a formar parte de esa santidad, porque así como Él es santo, te cuento, tú y yo tenemos un llamado a ser santos. Amén. Ahora, ¿tú puedes ser santo? La respuesta es no, yo tampoco. Pero aquel que se llama Yeshua, en nuestro corazón, quiere hacer esa salvación tan grande. Amén. Continuamos adelante entonces. Siguiente cita, Isaías 26 del 1 al 7. Por favor, búsquela, porque aquí vamos a ir amarrando cosas. Cuando la tenga, me dice, por favor. ¿Ya la tienen? Dice Isaías 26 del 1 al 7, versículo 1. En aquel día, fíjese, otro día, es el mismo día. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fíjese que todas estas dos escrituras y esta salvación tan grande, esta segunda salvación, como se le ha llamado a esta prédica, va bajo el entorno, el contexto de la alabanza. Y hay una palabra que por favor subráyela. Fuerte ciudad tenemos. Fuerte ciudad. Subráyela ahí o póngale un circulito. Y de ahí viene la palabra, salvación. ¿Cuál es esa palabra? Ya la vimos, Yeshua. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Y aquí lo que la Biblia nos está hablando es esa construcción, ese edificio espiritual que Dios quiere que sea una fuerte ciudad que se debe de hacer en el corazón de todo creyente. En tu corazón y en mi corazón, uno de los propósitos de Dios es hacer esa ciudad fuerte. Amén. Con muros y antemuros. Amén. ¿Y sabe qué? Usted no la puede construir, yo tampoco. Jesucristo mismo se toma ese atributo, esa tarea, ese trabajo. Amén. Entonces esta construcción tiene muros y antemuros. Versículo 2, abrid las puertas. O sea que esta construcción también tiene puertas. Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Versículo 3, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito sea su nombre. Estos 3 versículos nos hablan de la construcción espiritual de Dios. Seguimos adelante. Versículo 4. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé el Señor está la fortaleza de los siglos. Esa palabra fortaleza, subráyela, no me voy a meter ahí, pero esta es la fuerza dada por Dios. Una de las formas fáciles de conocerla en el Nuevo Testamento es la gracia, la habilidad, el poder dado por Dios para que eso ocurra en tu corazón y en mi corazón. Amén. Esto no lo construye carne ni sangre, esto lo construye el mismo Yeshua. Amén. Versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Y ahí hay unas palabras subrayaditas. Humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Y aquí en este versículo 5 es importante porque aquí la Biblia nos está hablando de otro tipo de construcción, de otro tipo de ciudad. ¿Y sabe qué? Esa ciudad está en su corazón y esa ciudad está en mi corazón. No importa nuestra edad, no importa el tiempo de venir a la iglesia, no importa si es hombre, si es mujer, esa construcción que está ahí en el versículo 5 también está en su corazón. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama? Lugar sublime, ¿sí?
un lugar exaltado. ¿Y qué dice Dios que hace con esa ciudad? ¿Se recuerda de Jeremías 1:10? La derriba, la destruye, la arranca, la arrasa. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesucristo está haciendo eso en nuestras vidas, con su fuerza poderosa. Amén. Fíjese que el plan de Jesucristo es humillar esa ciudad, derribar esa ciudad que se ha construido en mi corazón y en su corazón. Ahora, ¿cuál es esa ciudad? Ya vamos a ver. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Versículo 7. El camino del justo es rectitud, tú que eres recto, pesas el camino del justo. Yo subrayé eso porque lo puedo ver en varias citas a lo largo de la palabra, no me voy a meter ahí. Bueno, entonces en este pasaje en Isaías habla de lo mismo, Isaías 26 habla de lo mismo de Isaías 12 que vimos anteriormente, y nos habla de construcción espiritual, nos habla de una fuerte ciudad, tiene muros y antemuros. ¿Qué son esos muros y antemuros? Son salvación. Isaías 60:18 lo dice, no me voy a detener ahí, pero esos muros y antemuros son salvación. Jesucristo mismo está por delante y por detrás de ti, guardándote como poderoso gigante, dice la palabra. La Biblia nos habla que esa construcción espiritual tiene puertas. ¿Y sabe cuáles son esas puertas? La Biblia nos dice que esas puertas son la alabanza, no cualquier alabanza. Isaías 60:18 lo dice, el Salmo 104 también lo dice. ¿Se recuerda de aquel corito? Entraré por sus puertas. Ese es el Salmo 104, es bíblico. Y mire, es una ciudad de paz, ¿sí? ¿Se acuerda? Los que en él confían, los que en él guardan sus pensamientos. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad de Salem, es la ciudad de Jerusalén, siendo su rey Melquisedec. ¿Se acuerda de Melquisedec? Génesis 14:18 y 20 nos habla de esto, de esa ciudad de paz. Uno de las marcas o de los sellos que esa ciudad se está construyendo en tu corazón y en mi corazón es que hay paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, el día viernes vino a hablar, estuvimos platicando con una persona y me decía, está pasando por un problema terrible, pero en medio de eso me decía, Edgar, con sus ojos con lágrimas me decía, Edgar, pero ¿sabes qué es lo bueno de todo? Que tengo paz, que siento paz. Entonces dije, yes, hay una construcción espiritual ya en su vida. Amén. Bendito sea su nombre. Pero la Biblia también nos habla de que hay materiales para construir esa ciudad, lo hemos hablado, se recuerda, 1 Corintios 3:12, oro, plata y piedras preciosas. Y hay un rey que se siente en el trono de esa ciudad, y ese rey es el hombre nuevo, es Melquisedec, es Jesucristo, él es el que quiere reinar en esa ciudad. Hemos visto las figuras de la vieja naturaleza, el hombre interior y el hombre nuevo. El hombre nuevo es Cristo. Colosenses 1:27 nos lo dice. Amén. Y entonces esa fuerte ciudad le podemos poner un nombre. Y ese nombre sería ese hombre interior. ¿Me va siguiendo? Lo hemos hablado. Josué conquista la tierra prometida. Cada paso que daba Josué, Dios le había prometido que iba a conquistar esa tierra. Y cada paso, cada avance, cada ciudad que era arrasada, que era destruida, que era arrancada, que era derribada en el nombre de Jesús y con la voluntad de Dios, era tierra conquistada. Amén. Y eso es lo que llamamos, la Biblia le llama el hombre interior. Amén. Y el hombre interior es conquistado solo por la fuerza poderosa del hombre nuevo que es Cristo. Amén. Pero existe otra ciudad, acuérdese, y esa le podemos llamar la ciudad del orgullo. Es esa ciudad exaltada, esa ciudad sublime que está en su corazón y en mi corazón. Ahora una pregunta, ¿usted ha descubierto esa ciudad? ¿Usted ha descubierto el orgullo en su corazón? Mire, Dios quiere destruir eso en mi vida y en su vida. Amén. Hay materiales para construir esa ciudad. ¿Se acuerda? Cada uno, dice el apóstol Pablo, usted y yo podemos sobreedificar con madera, heno y hojarasca.
Esto lo construyo yo, lo construye usted. Esto no tiene nada que ver con Dios. 1 Corintios 3:12 lo dice. ¿Y sabe quién es el rey de esa ciudad del orgullo? Soy yo, es usted. Póngale ahí su nombre, pongo mi nombre. Es el rey viejo y necio que Eclesiastés 4:13 habla. Hay un rey viejo y necio, gordo y feo, testarudo, que no quiere morir, que no quiere soltar la guayaba, ¿sí? No quiere soltar el timón de su vieja naturaleza. Amén. Y a esa ciudad del orgullo le podemos llamar vieja naturaleza. Amén. ¿Me va siguiendo? Tiene una carita que no sé cómo interpretarla, si de aburrido, si de asustado, si de perdido. Hemos hablado del orgullo, la ciudad del orgullo, madera, heno y hojarasca. Eso es lo que representan. Mi demostración a Dios y a los demás, ¿de qué? De que yo puedo, de que yo y Dios, pareja perfecta, pero ojo, el yo va por delante, de que yo me lo merezco, de que nadie me puede decir nada, hacer cosas para que nos vean, hacer cosas para que nos celebren, hacer cosas para que nos promuevan. Orgullo de redención, orgullo de satisfacción, orgullo de revelación. Eso lo vimos en una prédica pasada, ¿se recuerda? Son los materiales de construcción. Entonces ahora entremos directamente a la operación limpieza. A la operación limpieza que Josué hace en la tierra prometida por el poder de Dios. Esa salvación tan grande. Ahora, ¿qué utiliza Dios para hacer esa operación limpieza en nuestro corazón y en tu corazón? Conflicto, sufrimiento, disciplina. Son las herramientas o los instrumentos que Dios en su amor y misericordia utiliza para nuestra vida. Una pregunta, ¿alguien está atravesando por algún conflicto? Levánteme su mano. ¿Alguien estará pasando por algún sufrimiento? Este es un poquito más difícil. ¿Alguien está siendo disciplinado? Bendito sea Dios. Mire, ponga así para que Dios le dé, porque se lo merece. Amén. Y mire, esa operación limpieza, uniéndolo al tema que la Biblia le habla, salvación es, ¿salvación de qué? De mis enemigos interiores. Hay enemigos interiores. Josué no llegó a un vergel cuando llegó a la tierra prometida. ¿Se recuerda? Ahí estaban todos los feos. ¿Se recuerda de esos feos? ¿Eran 4 qué? ¿Eran 10 qué? 10 naciones. ¿Sí? ¿Habían 10, 13 qué? ¿Habían 31 qué? Y aparte habían fortalezas malignas. ¿Se recuerda? Todo eso está en su corazón y en mi corazón. ¿Y sabe qué? Usted no lo puede quitar. Se necesita el poder de Dios y esa salvación tan grande de Jesucristo para que esa operación limpieza ocurra en mi vida. Ahora, ¿por qué es importante que yo entienda esto y que yo comprenda esto? Porque yo o me puedo unir al poder y a la voluntad de Dios para que esa operación limpieza se ejecute en mi vida, o puedo estar chiflando en la loma ignorante y continuando construyendo mi propio edificio espiritual. ¿Cuál de los dos usted elige o escoge? Y ahí, ¿sabe qué es? Ahí es donde entra tu libre albedrío y mi libre albedrío. Dios no pasa encima de mi libre albedrío, porque Dios me hizo a su imagen y semejanza. Él es libre, Él se sostiene a sí mismo. ¿Y sabe qué? Me ha dado libertad. Me rescató de la esclavitud de Egipto y me dejó libre. ¿O no? ¿Quiere que le diga algo? Usted es libre. Usted es libre para alabarlo o para quedarse así. Usted es libre para estudiar la palabra o para mejor ver televisión. Usted es libre. Así que Dios nos está exhortando a que nos unamos a Él en la construcción de ese edificio espiritual que en este caso se llama salvación. ¿Y salvación de qué? De nuestros enemigos interiores. Amén. Ahora, hay ejemplos bíblicos porque esta es como la parte teórica, ¿verdad? Espero que haya entendido algo. Amén. Esto es de leerlo y repasarlo y repasarlo y repasarlo.
Pero los ejemplos bíblicos para eso nos ayudan, para hacerlo más cercano a mí. Ejemplos bíblicos. Job, está Job en el capítulo 42, está un ejemplo bíblico de este proceso. El ejemplo de Ana está en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Está el ejemplo de David. Tal vez el ejemplo de David es el más extenso en toda la Biblia. Puse algunos salmos como referencia, pero es el ejemplo más detallado. Nos llevaríamos a ver cuántas horas el estar aquí, no lo terminaríamos. Está el de Asaf, Salmo 73, ese personalmente es el que a mí me gusta. Otro ejemplo es el de María en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, 46 y al 55. Y fíjese que todos estos ejemplos bíblicos hablan de lo mismo, hablan de esa salvación. Y fíjese que todos esos ejemplos bíblicos, en mayor o menor, tienen, está el apóstol Pablo también, tienen un patrón. Y ese patrón quiero platicar con ustedes. ¿Cuál es ese patrón? Humillación de esos enemigos interiores, exaltación a Dios, hay gozo, regocijo, alabanza, hay cántico nuevo. Habla de la fuerza de Dios operando en la vida. Estos ejemplos en la Biblia, todos reconocen la fortaleza de Dios operando en sus vidas y en sus corazones. Hablan de esa salvación tan grande, no de la primera, sino de ese proceso de salvación. Fíjese que todos hablan de santidad a Dios, todos hablan de la roca. De la roca. ¿Se recuerda usted de la roca? Esa roca que seguía al pueblo de Israel. ¿Se recuerda esa roca que les daba de beber en el desierto? Y no solo les daba de beber agua, salía leche de ahí, salía miel de esa roca, la que los alimentaba. Esa roca es la que te ha alimentado a ti y a mí desde ese momento precioso en que fuimos rescatados. Y desde antes, es la roca cortada, no con mano humana, ¿sí? Y si nos vamos a la profecía bíblica, esa misma roca va a ser la que va a destruir todo el sistema satánico del anticristo, del dragón y del falso profeta. Es la roca que viene y va a destruir la estatua de Nabucodonosor. ¿Se recuerda? Ahora, esta roca quiere operar también en su vida y en mi vida para destruir, para arrancar, para derribar. Amén. Para luego edificar y plantar. Amén. Vámonos al ejemplo. Usé este ejemplo, el ejemplo de Ana. Por favor, acompáñeme al capítulo 1, a la primera carta, al primer libro, más bien dicho. Corrijo, primer libro del profeta Samuel, capítulo 1 y capítulo 2 vamos a estar leyendo. Cuando lo tenga me dice amén. Todo esto que platicamos sienta como las bases, por así decirlo, teóricas de lo que aquí se ejemplifica en la vida de Ana. Vamos a empezar a leer y analizar versículo 1 y 2 del capítulo 1. Amén. Voy a leerlo yo y usted me sigue. Hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Por favor, subraye la palabra Elcana porque nos va a servir. Hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí nos da una radiografía de los personajes en esta bella historia. Mire, esos 3 nombres son importantes: Elcana, Ana y Penina, para empezar a entender todo esto de este ejemplo. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué es importante? Elcana quiere decir Dios ha obtenido. Eso es lo que quiere decir el nombre Elcana. Y viene de 2 vocablos griegos, que quiere decir fuerza. ¿Se acuerda que en todos los cánticos habla de la fuerza de la salvación de Dios? Habla de adquirir, de comprar, de redimir, de poseer, de recobrar, de rescatar. Y es que Elcana es el que nos ha adquirido, el que nos ha obtenido, el que nos ha redimido. Amén.
Si yo le pusiera nombre a aquel que me ha redimido, ¿cuál sería su nombre? Jesús. Jesús es el Cana. Amén. Él es el que ha pagado el precio por tu vida y por mi vida. Amén. Él es un personaje. Segundo personaje, Ana. Y Ana quiere decir favorecida. ¿Se acuerda de María cuando fue la anunciación del ángel? Esto fue lo que le dijo. ¿Sabe qué? Usted es favorecido. Favorecido con la salvación de Dios. Favorecido porque Dios lo amó tanto que entregó a su propio Hijo Jesucristo para que usted no muriera, sino tuviera vida eterna. Favor más grande nadie le puede hacer en toda la eternidad, hermano. Favor más grande no existe sobre su vida. Usted es favorecido, usted es favorecida. Amén. Y no solo eso, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, el amor de Dios fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Hermano, usted es favorecido. No importa si tiene o no tiene trabajo, no importa si tiene o no tiene dinero. Usted es favorecido, hermano. Amén. Ahora, eso tiene que hacer algo en su interior. ¿O ya se acostumbró a ser favorecido? Hermano, le pregunto. Y por eso es que todos estos temas tienen que ver con alabanza, con cántico, con gozo. Porque aquel que comprende y entiende eso, hermano, no se puede quedar callado. Amén. Seguimos adelante. ¿Qué quiere decir Penina? El otro personaje. Penina quiere decir joya. ¿Qué es una joya? Es algo precioso, es una piedra preciosa, coral, rubí o perla. Y aquí la Biblia con Ana y con Penina está hablando de las dos naturalezas que hay en nosotros. ¿Se recuerda? Le pusimos nombre ahorita en el contexto de construcción. La ciudad exaltada, nuestra vieja naturaleza, es Penina. ¿Y sabe qué? Es como una joya. No la queremos soltar porque es valiosa para nosotros. Esa es Penina. Pero del otro lado está la ciudad fuerte. Y esa ciudad fuerte se llama. ¿Y sabe qué? Esa para muchos no es muy valiosa. Pero ¿sabe qué? Es la favorecida. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso serán importantes estos tres nombres. ¿Va agarrando el contexto? Versículos del 3 al 5. Dice la Biblia. Sigo leyendo. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad. ¿Para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahvé de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahvé. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahvé no le había concedido tener hijos. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Primero, subían a adorar y a ofrecer sacrificios. Ana era cristiana, Ana era creyente. Ana iba los domingos a la iglesia a alabar y bendecir a Dios y escuchar la predicación de la palabra de Dios. El Cana también. ¿Y sabe qué? El Cana era un hombre justo. ¿Por qué? Repartía equitativamente a todos. Pero ¿sabe qué? A Ana le daba una parte escogida. ¿Se acuerda cuál es el significado del nombre Ana? Mire, Dios le ha dado a usted parte escogida, la mejor parte se la ha dado Dios y esa parte se llama Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Y sabe qué? Aquel que redimió, aquel que compró, aquel que obtuvo y adquirió, amaba a la favorecida, amaba al favorecido. Mire, esto no se le tiene que ir en ningún día de su corazón. Dios lo ama. Dios te ama, amén. Pero ¿sabe qué? Eres estéril, eres estéril. Y aquí es donde la cosa, bueno, ¿qué pasó tan bonito que íbamos, verdad? Ana era estéril. Las circunstancias de Ana eran adversas y si nos vamos culturalmente, lo peor que le podía pasar a Ana era esto, ser estéril. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado? Yo creo que lo peor que te ha pasado no era peor que lo que a Ana le pasaba. ¿Y qué es lo que nos quiere decir aquí la Biblia?
van a haber circunstancias adversas. El caminar del creyente es un caminar de montes, pero también es un caminar de valles. Amén. Y en ambos trabaja Dios en nuestra vida. Amén. Pero ¿saben qué? Dios amaba a Ana. Elcana amaba a Ana. Jesucristo amaba a Ana porque era la favorecida. Amén. No importa lo que estés pasando, Dios te ama. Sigamos adelante, versículo 6. Dice el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Fíjese, esta Ana era una mujer de Dios, pero aquí la Biblia, bendita Biblia que no oculta nada y que es más transparente que el agua, nos dice la verdad de lo que había en el corazón de Ana y la verdad que hay en tu corazón y en mi corazón. Y mira lo que había en el corazón de Ana. Había irritación. ¿Y por qué es irritación? Hoy se le llama estrés, ¿verdad? Entre otras cosas. Aflicción, dolor, enojo, furor, ira, queja, rebelión, sufrimiento, tristeza. Eso es lo que significa la palabra irritación. Se enojaba, Ana se enojaba. ¿Qué quiere decir enojaba? Se afligía, se atormentaba, se indignaba. Se entristecía Ana también. La palabra entristecía dice irritar con cólera. ¿Y sabe por qué le ocurría esto? Por sus circunstancias. Ella no se recordaba que era favorecida y que Elcana la amaba, sino que estaba poniendo sus ojos ¿en qué? En sus circunstancias. Y dejaba que sus circunstancias afectaran su vida. Y entonces, ¿qué era lo que estaba construyendo ella en su corazón? Esa ciudad exaltada, esa ciudad del orgullo. Pregunto, ¿hay algo de esto en tu corazón? Qué bueno que diga amén, porque esa es la idea, que lo identifiquemos, no que lo ocultemos. Y ya vamos a ver por qué. Mire, todos tenemos esa ciudad del orgullo y Jesús le ha declarado batalla a esos enemigos, amén. Por eso es que es importante que sean identificados. Versículo 7, dice la Biblia: así hacía cada año, cuando subía a la casa de Yahvé, la irritaba así, y por lo cual Ana lloraba y no comía. Este versículo 7 nos da una pauta, y es que ese conflicto circunstancial que había entre Ana y Penina era un conflicto repetitivo. No era un conflicto de un mes, no era un conflicto de un año, se repetía año con año. ¿Y sabe qué era lo peor? Que eso lo llevaba Ana cada vez que iba al templo, cada vez que iba a la iglesia, cada vez que iba a servir al Señor. Así hacía cada año. ¿Qué nos dice eso de que así hacía cada año? Era su estilo de vida. Pregunto, hermano, ¿cuál es nuestro estilo de vida como cristianos? ¿Cuál es tu estilo de vida cuando vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu estilo de vida cuando vienes al grupo, a la coinonía? ¿Sigue esa irritación? ¿Sabe qué? Ana lloraba y no comía. Hay un tipo de enojo o de enemigo interno, porque esta irritación, este enojo, esta ira, esta cólera, es parte de esos enemigos internos que tenemos en nuestro corazón. Y esos enemigos se levantan. Y a veces está la ira, y todos ustedes pueden notar que estoy con ira. Pero hay veces que ustedes no lo notan. Y puede ser un enojo pasivo. ¿Y cómo puedo yo manifestar ese enojo pasivo? No voy a llegar temprano. No voy a ir este domingo. Ya me cansé todas las semanas coinonía. Estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Que miro todas las semanas, ¿sí? En mi vida hay una lucha, pero ¿sabe qué? También lo miro en usted. Amén. Hay también un enojo pasivo, porque el aire está muy fuerte, porque el volumen está muy fuerte o muy suave, o porque no me gustó la prédica o no me gustó cualquier cosa, póngale usted el nombre que quiera. Lo importante es que descubra su enemigo interno, porque ahí está. Amén. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta de distinta forma. En el caso de Ana, Ana lloraba y no comía. Versículo 8, dice la Biblia:
Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y mire, este es el detonante. Este versículo 8 es el día en que todo cambió. Todo cambió para Ana a partir de este versículo 8. ¿Y cuál fue el detonante de este versículo 8 y que haya un cambio en la vida de Ana? El detonante es una pregunta. ¿Quién le hace esa pregunta al creyente? Esa pregunta se le hace el mismo Jesucristo a cada creyente. Mira, todos los días Dios te está hablando, todos los días Jesucristo está llamando a la puerta de tu corazón, todos los días. Por eso es tan importante que te congregues, porque todos los días en una pregunta, en un tema, en una cita bíblica, Dios te está preguntando. ¿Y cuál es esa pregunta? Miren, el mismo Jesucristo, el Dios del cielo, el eterno, el todopoderoso, hace una pregunta humilde. No es una pregunta acusadora, no es una pregunta, te caché. Es una pregunta humilde. Jesucristo se humilló al extremo, se hizo humilde. Amén. Y miren esa humildad, la pregunta que Jesucristo nos hace, en este caso que le hace a Ana. Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y esta pregunta la podemos personalizar, ¿o no? Se me ocurre: señor empresario, ¿no soy yo mejor que 10 empresas? Señor estudiante, ¿no soy yo mejor que 10 títulos? Usted empleado en una empresa, ¿no soy yo mejor que 10 salarios o 10 empleos? Usted servidor o servidora del Altísimo, ¿no soy mejor yo que 10 servicios o 10 ministerios? ¿O 10 cargos o 10 atributos? Póngale la pregunta o el cuestionamiento que quiera. Lo importante es, hay enemigos interiores en su corazón y en mi corazón que se levantan y están construyendo la ciudad del orgullo, y esa se antepone a Dios, es enemiga de Dios. Pero Dios, en su humildad, en su misericordia, en su eterno amor, porque usted y yo somos favorecidos, nos hace la misma pregunta: ¿qué te pasa, Ana? ¿Qué tienes, Ana? Esa fue la misma pregunta que fue hecha en el Edén, ¿se recuerda? La misma pregunta. ¿Qué pasó, Adán? ¿Qué pasó? Esa misma pregunta te hace, no importa tu edad, no importan tus circunstancias. Ahora, esa pregunta tiene que ser respondida en este día. ¿Y sabe qué? Muchas veces yo he respondido: espérame, Señor, todavía mi joya, todavía Penina es muy importante para mí porque brilla, porque es valiosa para mí. Amén. Han habido tiempos en mi vida que yo le he dicho, cuando Jesucristo me ha hecho esa pregunta: espérate, Señor, sí, hombre, tú sos el más valioso, pero estoy con mi penina y estoy con mis circunstancias y estoy batallando con mis propias fuerzas y estoy irritado y estoy estresado y un montón de cosas. Pero viene el momento en que por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, dice la Biblia, me conduce a arrepentimiento. ¿O no? Y a usted también. ¿Y sabe qué? Tenemos ese momento de lucidez y doblamos nuestras rodillas en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la prédica, en la coinonía, y decimos: Señor, tú eres el más valioso, tú eres mejor que 10 hijos. Amén, amén, bendito sea su nombre. Hermano, esa pregunta se la ha hecho Jesucristo todos los días de su vida, ¿sí? Hoy se la está haciendo. ¿Y sabe qué? Esa pregunta tiene que ser resuelta en su corazón. El ser cristiano no es una cuestión de juego, no es venir los domingos a la iglesia, no es tener el gafete soy cristiano. Ana era cristiana y llevaba un estilo de vida en orgullo, orgulloso. ¿Y sabe qué? El orgullo es contrario a Dios. Dios, Jesucristo, le ha declarado la guerra a esos enemigos interiores en su corazón y en mi corazón. Amén. Sigamos adelante. Responde esa pregunta, mi hermano, respondámosla juntos en el Señor. Versículos del 9 al 12. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahvé, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Yahvé y lloró abundantemente. Mire, esto no es cuestión de varita mágica, ¿sí?
su corazón ya estaba cambiando. Pero mire lo que dice la Biblia que había todavía en el corazón de Ana. E hizo voto diciendo: Yahvé de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire, todo había cambiado para Ana, pero ¿sabe qué? Todavía había amargura en su corazón. Vuelvo a repetirle, Jesucristo no viene con una varita mágica a resolverle sus problemas como horno de microondas. Así no funciona en la Biblia, aunque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sabe qué otra cosa nos dice ese pasaje? Ana ya no fingió. ¿Cuántas veces he venido yo a la iglesia fingiendo, hermano? ¿Cuántas veces? Usted viene fingiendo. Externó su necesidad, abrió su corazón. ¿Y sabe qué? Oró a Dios, oró a Dios. Esa palabra oración quiere decir intercesión. Ahora, no quiere decir intercesión por Guatemala, ni por el mundo, ni por Israel. Intercesión es otra intensidad de oración. ¿Sí? Señor, ayúdame. Hijo de David, ten misericordia de mí, auxilio. Esa es la intensidad de oración que Ana estaba haciendo. Ana no se puso con murmullo a orar, aunque más adelante vamos a ver otras cosas. Y dice la Biblia que Ana lloró abundantemente. Amén. ¿Qué quiere decir todo esto? Ana abrió su corazón para permitir que el trabajo de Dios ocurriera en su vida. Amén. Versículos 10 y 11. Dice la Biblia. ¿Me va siguiendo, hermano? Seguimos. Dice que con amargura de alma. Ya vimos lo que era amargura. Versículos 12 al 14. Dice la Biblia. Mientras ella oraba largamente delante de Yahvé, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mire, cuando usted está pasando por esta situación y cuando usted derrama su corazón a Dios, lo más seguro es que nadie lo entienda. ¿Sí? Es más, si usted derrama su corazón al estilo de Ana aquí en la asamblea durante el tiempo de la alabanza, le van a decir que es un loco, que es un fanático, que saber qué hizo, inclusive hasta que está endemoniado. Eso fue lo que ocurrió con Elí. Elí estaba cegado espiritual. Amén. No se preocupe por lo que las demás personas opinen, piensen, cuando usted venga delante de Dios a abrir su corazón. Amén. Hermano, no desaproveche los tiempos de la alabanza, aquí los domingos. No desaproveche los tiempos de la alabanza en su coinonía, en su coinonía, ya sea aquí o en casa. No los desaproveche. Sea como Ana, abra su corazón. No le importe lo que la demás gente piense. Es más, yo le invito, venga temprano a la alabanza. Venga temprano, hombre, no se la pierda. Amén. Porque en medio de la alabanza de su pueblo, ahí Dios habita y pelea sus batallas. Amén. Versículos del 15 al 18, dice la Biblia. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahvé. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción ha hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? ¿Cómo va a ser que unos versículos antes estaba todavía afligida y de repente ya no está triste? Milagro. Amén. ¿Qué ocurre en estos versículos? Ana confiesa, le confiesa a Elí lo que está pasando en su corazón. Le confiesa que ella estaba atribulada de espíritu. ¿Sabe qué es lo que hace? Exhibe esos enemigos que están en tiniebla. Ana los saca a la luz. Amén.
¿Qué quiere decir atribulada de espíritu? Endurecido, pesado, necio, obstinado, severo. Así se pone nuestro espíritu, nuestro interior. Pero Ana dice, he derramado mi alma. ¿Qué quiere decir he derramado mi alma? ¿Cuándo se derrama algo? Cuando se vacía de toda forma que antes tenía. Este líquido que está aquí tiene una forma, ¿sí? Cuando usted viene a alabar a Dios, usted viene con una forma, ¿sí? Pero cuando usted ora, como Ana oró, cuando usted abre su corazón, cuando usted derrama su corazón, no le puedo hacer aquí el ejemplo por obvias situaciones, pero mire, su alabanza ya no tiene forma, ya no tiene forma, ya no es párese, siéntese, levante las manos, aplauda, un aplauso al Señor, ¿verdad? Que se acueste, brinque, ya no. ¿Por qué? Porque su alma se ha derramado. Mire, si su alabanza todavía tiene formas, abra su corazón, hombre, confiese esos enemigos interiores que al final de cuentas se llaman orgullo en su corazón y en mi corazón también los hay, hombre. ¿Y sabe qué? Despojémonos de toda forma. Salga de su silla, salga de su comodidad, salga de su forma. ¿Le parece? Mire, esa es la alabanza en espíritu y en verdad. Todo el mundo alaba en espíritu y en verdad. Esta es la alabanza en espíritu y en verdad. Amén. Seguimos adelante. Fíjese todas las tareas que la palabra de Dios nos tiene cada vez que vengamos a la congregación. Amén. Confiesa las congojas. Esa palabra congojas en la traducción Reina Valera 60 son las voces interiores, son esas meditaciones, esos pensamientos, esos dichos, esas quejas internas que tenemos en nuestro corazón. Amén. La loca de la casa es la mente, ¿se recuerda? ¿Sí? La imaginación, la fantasía. Gracias. Estos son esas congojas. ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Las exhibió delante del Señor. ¿Y sabe qué? Ya no estuvo más triste. ¿Qué quiere decir ya no estuvo más triste? Le cambió el rostro, le cambió la vida. ¿Sabe qué? Dios la salvó de ella misma. Hermano, Dios, si podemos resumir esto, es que Dios se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo a enviar a su Hijo Jesucristo no solo a salvarlo del pecado, de la muerte, de la carne, del mundo, sino a librarlo de usted mismo, de su yo, de mi orgullo. Hermano, le debemos declarar muerte al yo. ¿Y sabe qué? Yo lo único que puedo hacer es declararle la muerte, pero quien lo va a matar es el Dios Todopoderoso, el fuerte de Israel. Amén. Ahora, nos tenemos que unir a esto. Amén. Que sean arrasados todos nuestros enemigos interiores. Amén. Versículos del 19 al 20. Dice la Biblia: y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahvé, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Yahvé se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Yahvé. Amén. Ana se levantó de mañana. Ya hay otra actitud en la vida de Ana. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba haciendo esa obra milagrosa. ¿Sabe qué? Adoraron, pero ya no adoraron como antes, ya no adoraron como todos los domingos, ya no adoraron con la misma forma o con la misma costumbre, llevando esos enemigos interiores adentro. Ahora adoraron en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que eso es lo que anda buscando el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores son los que el Padre anda buscando. ¿Se recuerda? Cuando Jesucristo habla con la samaritana, Juan 4, dice que después fueron a su habitación. ¿Y sabe qué? Esto me recuerda de Mateo 6. Se recuerda de cuando Jesucristo les enseña a orar a sus discípulos. ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que les aconseja Jesucristo?
que entren a la habitación y que cierren la puerta y que ahí en lo secreto, tu Padre que ve y que escucha en lo secreto, ¿qué va a hacer tu Padre? ¿Qué va a hacer? Mire, relación con Dios. Hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? Intimidad con Dios. ¿Sabe qué? Dios recompensó a Ana. Lo que Dios dice en su palabra es verdad, y todo aquel que se une a la voluntad y al propósito de Dios, no importan sus circunstancias, Dios cumple y Dios hace esa salvación tan grande, esa que hemos puesto, esa segunda salvación. Y Samuel, ¿sabe qué quiere decir? Oído por Dios, solicitado por Dios. Mira, tus oraciones no caen a suelo, no caen a tierra. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú te derramas delante de Dios, mira, eso es aroma agradable delante del trono de Dios. Esas oraciones, Dios va a hacer su obra. ¿Cómo? No a tu manera ni a la mía, pero de que Dios cumple, de que Dios oye las oraciones de sus hijos, que Dios escucha la solicitud de su pueblo. Hermano, Samuel es prueba de eso. Amén. Y saben quién fue Samuel, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Y lo siguiente está en el versículo del 1:28 y el capítulo 2 del 1 al 11. Y vámonos ahí, con esto termino. Mire, cuando esto ocurre, cuando esta salvación, este proceso de salvación ocurre en la vida del creyente, el creyente ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Ana ya no fue igual. Una pregunta, ¿Penina todavía estaba ahí? Sí, Penina todavía estaba ahí. ¿Sabe quién fue la que cambió? Ana. Ana no cambió, no se esforzó. Ana lo único que hizo es entender el propósito y la voluntad de Dios, derramar su corazón, abrir su vida, confesar, exhibir esos enemigos internos, y Dios hizo esa salvación tan grande. Amén, amén. Y entonces sale algo del corazón del creyente. Y leamos. Me voy a ir al versículo 28, al final del capítulo 1. Yo pues lo dedico también a Yahvé. Todos los días que viva será de Yahvé. Está hablando de Samuel. Ana dedicó a Samuel, amén. ¿Y sabe por qué dedicó Ana a Samuel? Porque sabía que esa obra no era de ella, no le pertenecía a ella. Lo que todavía retenemos es lo mío de mí, lo que yo construyo, amén. Lo que no ha sido derribado, mi joya, mi penina, eso es lo que no suelto, porque es valioso para mí, amén. Pero lo que es de Dios, Dios dio, Dios quitó. Desnudo vino al mundo, desnudo vine al mundo, desnudo miré. Sea el nombre del Señor. ¿Quién dijo eso? ¿Se recuerda? Y dice el final del capítulo 1 de Samuel, y adoró allí a Yahvé. Hermano, ese adoró no es el mismo del principio del capítulo 1. ¿Y cómo adoró Ana? Mire, tenemos el privilegio de que esa adoración está detallada en el capítulo 2. Mire lo que dice, cántico de Ana. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ensanchó ¿sobre quiénes? Sobre mis enemigos. Ahora, mis enemigos no están aquí afuera, mis enemigos no están ahí en la calle, ni en el trabajo, ni el que me debe plata, ni el que me tire el carro. Aquí están mis enemigos, amén. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré ¿en qué? No en qué, ¿en quién? ¿Sabe cuál es la palabra? ¿Se recuerda? Me alegré en Jesús, en Yeshua, en Yehoshua. Versículo 2, no hay santo como el Señor. Fíjese que en todas estas alabanzas de estos ejemplos hay una palabra marcada y es santo, santo, santo. ¿Y sabe por qué santo? Porque ese proceso de destrucción, de salvación de mis enemigos interiores, eso se llama santidad.
Es la santidad que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Santidad no es venir los domingos aquí a la iglesia. Santidad es permitir que eso se haga en nuestras vidas. Y mire lo que dice: no hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay, ¿qué dice su Biblia? La palabra refugio es roca. La palabra en hebreo es sur, es la roca sur, es la roca que fue cortada en la cantera. Esa roca que no fue cortada con mano, esa roca que viene a destruir. Esa es la roca. No hay roca, lo que dice ahí es, y no hay roca como el Dios nuestro. Hermano, esa roca preciosa es el fundamento de nuestra vida y es el que va a destruir esos enemigos interiores. Versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Imagínense, ahí nos está dando la radiografía de esos enemigos interiores. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yahvé, y a él toca el pesar las acciones. ¿Se acuerda que esto lo subrayé en Isaías 26? Él pesa las acciones, hermano. Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Esa es la batalla contra nuestros enemigos interiores. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz, ¿cuántos? 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Esa es la ciudad fuerte, ¿se acuerda? La ciudad del orgullo. Mire, el versículo 6 es tremendo. Para que un creyente en su cántico de victoria haga esta declaración, es porque Dios pasó por ahí. Mire lo que dice el versículo 6. Yahvé mata y él da vida. ¿Entiende Ana? Se le aclara el panorama a Ana y entiende la voluntad de Dios. Él hace descender al Seol y hace subir. Ana entiende algo, hermanos, que cómo nos cuesta entender. El caminar del creyente es subidas, pero también bajadas. Él nos sube y nos exalta, pero también nos pone abajo porque es lo que más nos conviene. Porque Él quiere matar al yo, al orgullo. Él mata y Él hace vivir. Amén. Él mata nuestra vieja naturaleza y hace vivir al hombre interior. ¿Y quién lo hace? El nombre nuevo que es Jesucristo, Yeshua. Versículo 7. Si tu clavo es económico, aunque no está hablando de riquezas materiales nada más, Yahvé empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. En la versión King James dice, para hacerle sentar en su trono. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Mire, estamos viviendo, y con esto concluyo, estamos viviendo tiempos en que los creyentes no tienen este cántico de Ana, ¿sí? Sino que tienen otro cántico, ¿sí? Acompáñeme por favor a Apocalipsis 3. Estamos en el tiempo de la iglesia ¿y sabe cuál es el cántico de la iglesia de la Odisea? Porque hay una alabanza ahí. ¿Se recuerda cuál es ese cántico? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué el oro, hermano? Para construir. ¿Qué quiere decir el oro? Póngale lo que quiera, sabiduría pero póngale el significado que quiera. Son materiales de construcción espirituales dados por Dios. Tenemos que adquirir esos materiales. Vamos corriendo a la ferretería de Dios. ¿Qué más dice? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire, este proceso sucedió en Ana. Ella compró oro refinado de Dios. Ella se acercó a Dios a solicitar ese auxilio. ¿Sabe qué más hizo Ana?
Ella limpió sus vestiduras en el Señor, derramó su alma, oró, intercedió delante de Dios, fuera de cualquier forma, alabó delante de Dios. ¿Y sabe qué más hizo? Dios puso colirio en sus ojos y pudo ver. Y por eso hay esas tremendas exclamaciones. Ana comprendió esa senda del justo, de montes y de valles, de montes y de valles. Pero en cada uno de esos procesos, Dios es la roca fuerte de nuestra salvación. Hermano, vamos a orar, pero no vamos a orar cualquier cosa. Vamos a orar que esa segunda salvación, que esa roca poderosa y fuerte de salvación venga del cielo a destruir esa ciudad del orgullo que hay en tu vida. Pero ¿sabe qué? El secreto está en que esa roca que viene del cielo habita ya en tu corazón. Habita en tu corazón. Es el hombre nuevo y ese hombre nuevo es Cristo. Vamos a orar. Yo te invito a que derrames tu corazón, a que abras tu corazón, a que no sea una oración más, a que no sea una alabanza más. Yo te invito a que te quites de toda forma, a que presentes tu corazón delante de Dios y tu corazón sea derramado. Yo te invito en el nombre de Jesús y vamos a orar guiados por el Espíritu Santo. Padre, amado Dios, aquí estamos. Al igual que Ana, al igual que Job, al igual que David, al igual que María, Señor, al igual que Habacuc, al igual que Pablo, al igual que Nabucodonosor, Señor, tú nos haces la misma pregunta, en esta mañana y todos los días de nuestra vida. Ana, ¿qué te pasa? Ana, ¿qué te pasa? Ana, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Ana, ¿cuál es esa penina? ¿Cuál es esa joya? ¿Cuál es ese valor que te aleja de mí? Hoy Yeshua, Jesucristo, Jesús el Señor, nos hace esa misma pregunta que le hizo a Ana. Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 de esas cosas que tanto amas, que tanto valoras? Padre, en el nombre de Jesús, esta batalla te compete a ti. Haz tu obra, Señor, haz tu obra. Derriba, arranca, destruye, arrasa con todos nuestros enemigos. Destruye esa ciudad exaltada, Señor, esa que se levanta en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, esa ciudad del orgullo, ese yo. Destrúyelo, por favor, destrúyelo, confunde a todos tus enemigos, sean esparcidos todos tus enemigos. Por favor, ayúdanos a entender esos procesos espirituales, Señor, y que no solo sean del diente al labio, que no solo estén en nuestra cabeza, sino que los podamos poner en práctica. Danos de tu fortaleza, danos de tu fuerza, por favor, Señor, porque nosotros somos los agraciados, somos Ana, y tú eres el que nos compró, el que nos rescató. Que nos podamos despojar de toda forma y que ese proceso se haga en nuestro corazón, Señor, y que podamos cambiar el rostro, que nos podamos levantar y orar delante de ti, Señor, y podamos cantarte un cántico nuevo al Santo de Israel, aquel que es santo y que quiere que mi corazón sea santo, aquel que es santo y que su voluntad es santa. Señor, que tu voluntad, así como es en el cielo, se haga en la tierra de mi corazón. Destruye a todos tus enemigos. Oh roca, roca de mi salvación, la roca más alta que yo, la torre fuerte, torre de refugio. Torre fuerte es tu nombre, Yahvé, y a ti correrá el justo y levantado será. Ayúdanos, ayúdanos. Esto es imposible para nosotros, pero es posible para ti. Destrúyelos, destrúyelos, confúndelos, arrásalos. Que no quede piedra sobre piedra, Señor.
que no quede piedra sobre piedra, y construye tu tabernáculo espiritual en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Señor, salvación mía, Señor mío, roca fuerte de mi salvación. A ti sea la gloria y la honra, Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Israel.